Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza en la cabeza de un escritor de ciencia ficción y nos llevará a través de la vida de un audaz cirujano soviético que se convirtió en el padre de los trasplantes de órganos, pero que también pasó la historia por grotescos experimentos que le valieron el título de científico loco. De la mano con eso, revisaremos una nueva tecnología que está planteando interesantes preguntas con respecto a la naturaleza humana. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Sanger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artiga, José Luis del Campo y los Rojas Peredo. Herbert George Wells fue un escritor inglés nacido en 1866 y que es reconocido como uno de los fundadores del género de la ciencia ficción, proponiendo temáticas como el viaje en el tiempo, invasiones alienígenas, la invisibilidad o la ingeniería biológica en sus novelas La máquina del tiempo, El hombre invisible o La guerra de los mundos. Esta última fue adaptada por Orson Welles en 1938 y fue emitida por la radio CBS de Estados Unidos como si fuera una transmisión real, causando pánico entre quienes creyeron que estábamos siendo invadidos por los marcianos. Investigaciones más recientes sobre el efecto que tuvo la transmisión en la población sugieren que el impacto habría sido enormemente exagerado por los periódicos de la época, que entre otras cosas buscaban desacreditar a la radio como un medio de comunicación confiable con el cual informarse. Como sea, el trabajo de George Wells en el mundo de la literatura de ficción tuvo un enorme impacto y logró captar varias preocupaciones del mundo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la ciencia experimental aparecía con fuerza. De la mano con esto, a fines del siglo XIX, tuvo lugar un gran movimiento contrario a la experimentación animal y la vivisección, la práctica de diseccionar animales vivos. Ese movimiento fue encabezado por activistas religiosos y por mujeres que eran parte del movimiento sufragista y que veían en los experimentos de esta naturaleza actos de crueldad injustificados que pasaban a llevar la dignidad de los animales. Estas ideas se mezclaron con otras relacionadas con la teoría de la evolución de Darwin y la posibilidad de fabricar animales quiméricos, algo que entró en la cultura popular a partir de la publicación, en 1818, de la novela Frankenstein de Mary Shelley. Esta mezcla de elementos culturales fue fundamental para que en 1896 George Wells publicara una de sus novelas más famosas, La isla del Dr. Moreau. En esta novela se presenta al prototipo del científico loco, un investigador que huye de la crítica que sus experimentos con animales provocan para instalarse en una isla desierta, donde, sin restricciones, exposición mediática y guía moral, decide realizar grotescos experimentos que buscan crear criaturas similares a humanos a través de experimentos de vivisección de animales. La figura del Dr. Moreau caló hondo en la cultura popular, incluyendo por supuesto una aparición en uno de los especiales de Halloween de Los Simpson, y es la base de una gran cantidad de personajes del mundo de la literatura y el cine que encajan en el arquetipo del científico loco.
Un tipo malvado y peligroso que con gran ambición y sin ninguna consideración ética busca llevar a cabo sus objetivos con experimentos crueles y grotescos. En 1925, el novelista ruso Alexander Belayev publicó una novela titulada La cabeza del profesor Dowell, un relato en el que se describen experimentos de trasplante de cabezas usando cuerpos robados desde la morgue, el tipo de experimentos que solo haría un científico loco. Vladimir Petrovich Demikov nació el 18 de julio de 1916 en el pueblo de Yarisenskaya, en la región rusa de Volgogrado, y sus padres eran campesinos pobres y casi sin educación. Su padre fue asesinado en 1919 durante la Guerra Civil Rusa, y su madre, intentando cambiar el destino de sus hijos, puso todo su esfuerzo, energía y tiempo para proporcionar una educación superior para sus 3 hijos. Cuando tenía 13 años, Demikov se sorprendió por las palabras del conductor que cambió un neumático después de que su automóvil había pasado por encima de un clavo. El conductor dijo que un automóvil se podía arreglar simplemente reemplazando una parte rota por otra. Esa idea quedó resonando en la cabeza de Demikov, quien pensó que sería fantástico que los animales también se pudieran reparar de esa manera, cambiando partes del cuerpo. Poco después, su madre lo atrapó con un cuchillo en la mano, justo a tiempo para evitar que el pequeño Demikov le abriera el pecho a uno de los perros de la casa para ver cómo funcionaba el corazón. En 1931, después de graduarse de una escuela local, Demikov, de 15 años, comenzó a trabajar como mecánico en una fábrica de tractores de Stalingrado. Esa experiencia y las habilidades que aprendió más tarde se volvieron cruciales para su trabajo. En 1934 ingresó a la Facultad de Biología de la Universidad Estatal de Voronezh y muy pronto sorprendió a sus maestros y amigos. Siendo solo un estudiante de 4º año, construyó de forma independiente el primer corazón artificial implantable de la historia, uno que pudo mantener la circulación en un perro durante 5 horas y media, perro al que anteriormente le había extirpado el corazón. El dispositivo consistía en 2 bombas de diafragma adyacentes que funcionaban como 2 ventrículos cardíacos y su tamaño era casi idéntico al corazón del perro. 2 cánulas venosas estaban conectadas a las aurículas y 2 cánulas arteriales estaban conectadas a la aorta y a la arteria pulmonar. Este trabajo fue publicado en el periódico estudiantil de la universidad el 19 de abril de 1938 y luego fue presentado en mayo de 1938 con gran éxito en una reunión médica. Hoy es difícil creer que en 1937 Demikov, un estudiante de apenas 21 años, fue capaz de realizar una cirugía tan compleja de manera exitosa, pero estaba claro que tenía un gran talento como cirujano. En 1938, Demikov se trasladó hasta la capital de la Unión Soviética para continuar sus estudios en la Facultad de Biología de la Universidad de Moscú. Ahí enfrentó un curioso desafío. La universidad exigía a todos los estudiantes que presentaran una fotografía vistiendo camisa blanca y corbata. Demikov no solo nunca había tenido una camisa blanca o corbata, sino que además ni siquiera tenía el dinero para comprarlas. El problema lo resolvió usando el ingenio y pintando un traje y corbata sobre su foto, una suerte de Photoshop artesanal. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Demikov consiguió un trabajo como investigador asistente en el Departamento de Fisiología de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, lo que le brindó grandes oportunidades para el trabajo experimental. Comenzó con el trasplante de corazones en la región inguinal de los gatos, sin remover el corazón original, realizando importantes descubrimientos que lo llevaron lentamente a realizar trasplantes de corazón y pulmón de manera simultánea, algo nunca antes visto. Debido a la gran cantidad de cirugías que realizaba, los resultados de supervivencia fueron mejorando y un perro que operó el 30 de junio de 1946 vivió casi 10 horas después del trasplante de corazón y pulmón. Después de nuevas modificaciones de su técnica, los animales experimentales llegaron a sobrevivir hasta 30 días después del trasplante intratorácico de ambos pulmones. Después de trasplantes de hígado exitosos en 1948, Demikov reinició su programa de trasplante de corazón y en 1951 fue el primero en realizar con éxito un trasplante de corazón en un perro, extirpando el corazón original,
ya que hasta ese entonces, usualmente el órgano original era dejado en el cuerpo del animal. Demikov no solo desarrolló una gran destreza para las cirugías, sino que también inventó muchas técnicas quirúrgicas, incluyendo el uso de accesorios metálicos que facilitaban la unión de los vasos sanguíneos y que hacían más sencillas las suturas, llegando al punto de que uno de los perros trasplantados sobrevivió a la cirugía durante 7 años. El 24 de septiembre de 1954, en la reunión de la Sociedad Quirúrgica de Moscú, Demikov declaró: "El laboratorio de trasplante de órganos está llevando a cabo experimentos de trasplante de corazón en mamíferos para lograr un objetivo de prolongación de la vida en pacientes con daño severo e irreversible de este órgano de vital importancia". Sin embargo, el trabajo de Demikov era prácticamente desconocido en el mundo occidental, debido a la Guerra Fría y a las restricciones a las comunicaciones entre científicos de ambos bloques. Así, sus experimentos fueron casi desconocidos durante bastante tiempo, ya que era muy difícil para Demikov publicar resultados en revistas científicas extranjeras, y viceversa, los científicos y médicos occidentales casi no podían acceder o leer artículos publicados en ruso en revistas soviéticas. Al mismo tiempo, Demikov rara vez tenía la ocasión de viajar a congresos en el extranjero para mostrar su trabajo, y cuando eso ocurría, era para visitar a países pertenecientes al bloque soviético. Era un completo desconocido. En mayo de 1958, Demikov tuvo la primera oportunidad para demostrar lo que podía hacer cuando se le autorizó a realizar una demostración de sus trasplantes experimentales en la ciudad de Leipzig, en Alemania Oriental, consiguiendo un gran reconocimiento internacional. Durante su segunda visita a Alemania Oriental, entre diciembre de 1958 y enero de 1959, Demikov realizó varios procedimientos de trasplante de corazón en perros. Más adelante, en su libro Trasplante de corazón, ¿es posible?, de 1959, Demikov proporcionó el diseño del corazón artificial que había fabricado cuando era estudiante y declaró que el objetivo final de sus experimentos era hacer posible el trasplante del corazón y otros órganos en humanos. En 1960, Demikov publicó otro libro titulado Trasplante experimental de órganos vitales, donde la palabra trasplantología fue utilizada por primera vez y se convirtió en el primer trabajo publicado en el mundo en esta área nueva y desconocida de la medicina y la biología, con una descripción exhaustiva de diferentes enfoques y técnicas quirúrgicas. En su libro, Demikov escribió que tales experimentos sobre el reemplazo de corazón y pulmón fueron los primeros no solo en su laboratorio, sino que en la historia de la ciencia. Antes de este tiempo, ni siquiera se consideraba la posibilidad de reemplazo cardíaco y pulmonar en animales. Poco después, ese libro fue traducido y publicado en Nueva York, Berlín y Madrid, y durante mucho tiempo fue la única guía de campo para trasplante de órganos y tejidos. Se convirtió así en una suerte de Biblia para muchos cirujanos y biólogos que estaban interesados en esta área emergente. Uno de los que leyó el libro de Demikov fue un joven cirujano de Sudáfrica llamado Christian Barnard, quien escribió una carta al ministro de Salud de la Unión Soviética solicitando permiso para visitar el laboratorio de Demikov y aprender sobre el trasplante de órganos. En ese momento, Sudáfrica y la Unión Soviética no tenían relaciones diplomáticas, por lo que a Barnard se le negó su solicitud, así que decidió viajar con visa de turista y logró pasar algún tiempo con Demikov en su laboratorio. Esa estadía convenció a Barnard de que el trasplante de corazón en humanos era posible. El 3 de diciembre de 1967, en el Hospital Groote Schuur de la Ciudad del Cabo, Christian Barnard realizó el primer trasplante exitoso de un corazón humano desde una donante que acababa de morir de una lesión en la cabeza y que fue trasplantado a un hombre de 55 años que logró sobrevivir durante 18 días, en los que, entre otras cosas, conversó con varios periodistas, pero que finalmente murió de neumonía en el hospital. Aún así, ese procedimiento marcó el inicio de una nueva era de la medicina y el trabajo de Demikov fue reconocido como el más influyente para el nacimiento de las cirugías de trasplante, algo que el propio Christian Barnard declaró cuando estuvo en Moscú. En ese momento, Barnard pidió visitar la tumba de Demikov y para su sorpresa le contaron que estaba vivo, completamente olvidado y viviendo en la más absoluta pobreza. Solo en 1998
se le entregó la Orden al Mérito de la Madre Patria por su trabajo, y ese mismo año, Demikov murió de un aneurisma. Hoy sus cirugías experimentales son reconocidas como pioneras en el campo de trasplante de órganos en todo el mundo. Pero hay un lado un poco más oscuro en esta historia. Resulta que a partir de 1954, Demikov y su equipo realizaron otro tipo de trasplantes bastante más llamativos que los de hígado, corazón y pulmón. Ese año, Demikov trasplantó la cabeza de un perro en el cuerpo de otro perro, creando en el camino un perro de dos cabezas, una cirugía que realizaron en varias ocasiones con diversos grados de éxito. En 1959 realizaron el 24º intento, el que no fue el más exitoso, pero sí el más publicitado, ya que un artículo con fotografías realmente impresionantes fue publicado en Estados Unidos por la revista Life. Para esa cirugía en particular, Demikov eligió dos perros, un gran pastor alemán callejero que Demikov llamó Brodyaga, vagabundo en ruso, y un perro más pequeño llamado Shavka. Brodyaga sería el perro anfitrión, y de Shavka se trasplantaría la cabeza, el cuello y las patas delanteras en el cuerpo de Brodyaga. Con la parte inferior del cuerpo de Shavka amputada por debajo de las patas delanteras, manteniendo su propio corazón y pulmones conectados hasta último minuto antes del trasplante, se hizo una incisión en el cuello de Brodyaga, donde fue unida la parte superior del cuerpo de Shavka, y el trabajo consistió principalmente en la reconstrucción vascular. Gracias a la gran experiencia del equipo, la operación duró solo 3 horas y media. Después de que el perro de dos cabezas despertó, ambas cabezas podían oír, ver, oler y tragar de manera independiente. Pero aunque la cabeza trasplantada de Shavka, el perro más pequeño, podía beber, no estaba conectado al estómago de Brodyaga y por lo tanto todo lo que bebía fluía a través de un tubo externo y caía al suelo. Al final, este perro de dos cabezas y 6 patas vivió solo 4 días. Si una vena en el área del cuello no se hubiera dañado accidentalmente, es probable que hubiese vivido mucho más, tal vez más que el perro más longevo de Demikov, que sobrevivió 29 días después de esta cirugía. Estos grotescos experimentos generaron un gran debate, entre otras cosas porque no quedaba claro cuál podría ser la utilidad del procedimiento o cómo se justificaba usar animales para este tipo de cirugías. Más tarde, un neurocirujano estadounidense, Robert White, fue inspirado por el trabajo de Demikov y realizó el primer trasplante de cabeza en primates, al trasplantar la cabeza de un mono rhesus en el cuerpo de otro mono al que le removió la cabeza. White prefería referirse al procedimiento como trasplante total de cuerpo y tenía la esperanza de que algún día los parapléjicos y tetrapléjicos, cuyos cuerpos tienden a fallar prematuramente, tendrían la opción de extender sus vidas a través de esta cirugía. En cuanto al mono de White, el primero de aproximadamente 30 en someterse a esta operación, este sobrevivió 8 días. Después de recuperar la conciencia, la cabeza del mono fue capaz de oler, oír, ver e incluso rechinar los dientes cuando alguien puso la mano muy cerca de la cara del mono. Sin embargo, no podía controlar o mover su nuevo cuerpo, ya que no era posible reconectar la médula espinal, algo que todavía aparece como un enorme desafío en esta área. Los experimentos de White fueron fuertemente criticados y las fotografías de los monos luego de las cirugías fueron exhibidas como una prueba del trato poco ético a los animales. Y si bien hace poco un cirujano italiano aseguró que realizaría el primer procedimiento de esta naturaleza en humanos, no existe evidencia de que tal cosa haya ocurrido. Hoy, experimentos de esta naturaleza son inconcebibles en ambientes de investigación formal, pero recientemente, otro tipo de experimentos, más sutiles, han comenzado a generar interesantes discusiones éticas y morales. A principios del siglo XX, un investigador que trabajaba con esponjas marinas demostró que en algunas circunstancias las células aisladas de la esponja podían reorganizarse de manera espontánea y crecer como lo haría una esponja en la naturaleza. Estos experimentos de disociación y reagregación fueron la base teórica para que más adelante se propusiera la idea de crecer órganos humanos en el laboratorio.
Históricamente, las células en cultivo han sido crecidas en 2 dimensiones, usando placas de vidrio o plástico. Esto genera, en el mejor de los casos, una suerte de lámina de células que no puede reproducir las características ni comportarse como lo haría el tejido que representan estas células. Así, las neuronas en cultivo, por ejemplo, solo son un grupo de células y su comportamiento representa muy pobremente al funcionamiento del cerebro. Lo mismo podríamos decir para células de pulmón, hígado, riñón o intestino. Esto cambió radicalmente a partir de 1987, cuando se desarrollaron los primeros sistemas de cultivo de células en 3 dimensiones. Más tarde, el año 2006, ocurrió otro hito notable. El científico japonés Shinya Yamanaka y su equipo consiguió luego de 5 años de trabajo lo que parecía imposible. Tomaron células de la piel de un ratón y gracias a un complejo procedimiento las transformaron en células similares a las células embrionarias, llamadas células madre inducidas. Estas células tienen la gracia de que pueden convertirse en cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo dependiendo del tipo de estímulos que se le entregara. Las células prometían ser una bendición para la medicina regenerativa. Los investigadores podrían tomar la piel, la sangre u otras células de una persona, reprogramarlas en células madre inducidas y luego usarlas para cultivar células hepáticas, neuronas o lo que fuera necesario para tratar una enfermedad. Incluso tal vez un órgano nuevo para un trasplante. Esta terapia personalizada evitaría el riesgo de rechazo inmune y evitaría las preocupaciones éticas de usar células derivadas de embriones humanos, y por supuesto también nos ayudaría a enfrentar la escasez de donante de órganos. Shinya Yamanaka ganó el Premio Nobel de Medicina del año 2012 por este trabajo, que prometía convertirse en una revolución. Sin embargo, hoy los objetivos para el uso de esta tecnología han cambiado, en parte porque la idea de crecer órganos in vitro para trasplante es enormemente compleja. Pero las células madre inducidas han dejado su huella de una manera diferente. Se han convertido en una herramienta importante para modelar e investigar enfermedades humanas, así como para ensayar nuevos medicamentos. Las formas mejoradas de hacer estas células, junto con las tecnologías de edición de genes, han convertido a las células madres inducidas en un caballo de batalla de laboratorio, proporcionando un suministro ilimitado de tejidos humanos que alguna vez fueron inaccesibles para la investigación. Esto ha sido especialmente valioso en los campos del desarrollo embrionario y las enfermedades neurológicas. Así nacieron los primeros organoides, grupos de células en cultivo que se comportan como versiones en miniatura de intestinos, riñones, hígados y cerebros. No son órganos que puedan operar de manera independiente, pero conservan varias características anatómicas y funcionales que permiten usarlas como un modelo de trabajo más realista, aunque todavía limitado. Entre estos organoides, uno de los más prometedores son los organoides cerebrales, estructuras cerebrales en miniatura que tienen la capacidad de producir tejido neuronal nuevo y complejo, y que tienen el potencial de proporcionar a los neurocientíficos modelos de partes del cerebro humano que sean funcionales para la investigación. Se trata de modelos todavía imperfectos, ya que no conservan todas las características de un cerebro maduro y tampoco poseen todas las regiones anatómicas de un cerebro completo. Se cree que esto ocurre en parte porque estos organoides son producidos en el laboratorio en placas de vidrio o plástico, lo que limita su potencial. Hasta que un día alguien se hizo la pregunta: ¿y qué pasaría si uno de estos organoides de cerebro creciera dentro de otro cerebro? Hace algunos años, varios científicos comenzaron a inyectar organoides cerebrales de ratas en ratas adultas y, más recientemente, investigadores de la Universidad de Stanford inyectaron un organoide cerebral humano del tamaño de una semilla de amapola en el cerebro de un ratón recién nacido. El organoide no solo sobrevivió, sino que además se integró en la corteza cerebral del ratón de manera funcional. La idea de estos experimentos es estudiar, en estos modelos más complejos, qué ocurre, por ejemplo, con organoides derivados de personas con patologías cerebrales, para poder entender mejor varios aspectos que todavía no hemos podido estudiar. 2 cerebros en uno. Sin embargo, la investigación de organoides cerebrales
plantea importantes cuestiones éticas, sobre todo cuando se trata de organoides cerebrales humanos implantados en cerebros de animales no humanos. Porque si bien son experimentos menos grotescos que un perro con dos cabezas, estamos hablando de células cerebrales humanas que pasan a formar parte del cerebro de otro animal. Y nadie sabe a ciencia cierta qué podría ocurrir. Porque claro, al igual que otras formas de investigación, la investigación con organoides cerebrales plantea preguntas sobre el tipo de consentimiento que debe exigirse a los donantes de tejido, la medida en que los modelos de organoides deben desplazar la investigación con embriones, fetos o animales no humanos, y cómo se debe regular el uso de organoides en medicina de precisión. Todo eso ya se hace y tenemos gran experiencia. Pero por otro lado, la investigación de organoides cerebrales también plantea nuevas cuestiones éticas que no se ven en otras áreas de la investigación con organoides, preguntas que están relacionadas con la conciencia y el estado moral de estas entidades. Porque, dado que algunos organoides cerebrales recapitulan parcialmente el desarrollo del cerebro humano, es plausible que los organoides cerebrales completos y maduros puedan algún día desarrollar capacidades cognitivas más complejas. Teniendo en cuenta esa posibilidad, ¿deberíamos poner algunas restricciones a esta área de investigación dado el potencial? Los desarrollos científicos recientes han puesto de relieve estas cuestiones éticas. A finales de 2018, investigadores de la Universidad de California en San Diego publicaron la creación de organoides cerebrales que producen espontáneamente ondas cerebrales similares a las que se encuentran en los bebés, lo que provocó una amplia discusión sobre los límites morales de la investigación de organoides cerebrales. Aunque la actividad eléctrica observada en estos organoides no significa que estos sean conscientes, estos desarrollos sugieren una creciente necesidad de pensar en la posibilidad de que los organoides cerebrales algún día adquieran conciencia. El análisis ético de la investigación de organoides cerebrales todavía se encuentra en sus primeras etapas. Muchos expertos han argumentado que los organoides cerebrales podrían alcanzar cierto grado de estatus moral si desarrollan características como la conciencia, las vías activas del dolor o la autoconciencia. Estas preocupaciones han llevado a muchos a sugerir que deberíamos introducir nuevos límites a la investigación de organoides cerebrales, más allá de los que se aplican a la investigación con células madre en general, para evitar formas poco éticas de experimentación. Sin embargo, aunque cada vez se reconoce más que la investigación con organoides cerebrales conscientes debería enfrentar algunas restricciones, se ha avanzado poco en la identificación de qué formas deberían tomar estas restricciones. Para ilustrar la complejidad de esta área, podemos ver el ejemplo de un estudio reciente en el que los científicos crearon ratones quiméricos con un tipo de célula cerebral humana llamada glía. Estas células estaban presentes en gran abundancia en los cerebros de los ratones, y si bien no se cree que la glía contribuye directamente a la cognición humana, como lo hacen las neuronas, estos ratones quiméricos eran mucho más inteligentes que los ratones normales. Y por ejemplo, las quimeras eran aproximadamente 2 veces más buenas para navegar por laberintos que los ratones normales y exhibían otros signos de memoria excepcional. Este intrigante hallazgo también apunta a las complejidades de los posibles resultados al producir quimeras humanas. No hay una línea divisoria clara sobre la cuestión de los cerebros quiméricos demasiado humanos, porque todavía no sabemos en qué punto la humanización de un cerebro animal podría conducir a un pensamiento o conciencia más similar a la humana. De hecho, ni siquiera sabemos cuándo sucede esto en el cerebro humano en desarrollo normal. ¿Qué pasaría si un equipo de investigación, solo después de estudiar un cerebro quimérico, se diera cuenta de que, a pesar de una planificación adecuada, habían creado una quimera que tenía un número inesperadamente alto, digamos el 50%, de neuronas humanas? ¿Es entonces retroactivamente poco ético haber hecho y utilizado esa quimera en la investigación? ¿Esa quimera potencialmente cayó en una zona gris incómoda entre un sujeto de investigación animal y otro humano? Cuando se trata de quimeras humanas, debemos anticipar y discutir tales resultados teóricos, sin importar cuán remotos sean, antes de que los científicos comiencen en serio la investigación. ¿Es posible que un organoide de cerebro humano
adquiera la capacidad de pensar o tenga autoconciencia cuando todavía está en una placa de cultivo? Muchos creen que es imposible, pero la sola posibilidad parece aterradora para muchos. ¿Es posible que algo así pase si se implanta un organoide de cerebro humano en una rata o en un cerdo? Uno de los grandes problemas es que todavía no entendemos bien cómo emerge la conciencia o qué define a la naturaleza humana. Sin esas definiciones, parece difícil poder regular un área que además está creciendo rápidamente. A diferencia de los experimentos de Demikov a mediados del siglo pasado, estos parecen más sutiles. No hay grandes cirugías ni animales quiméricos que parecen sacados de una película de Halloween. Pero debajo del capó, con dos cerebros en una misma cabeza, la historia tal vez no es muy diferente, pero no se escucha a nadie hablar de científicos locos. Las formas y tal vez las complejidades técnicas que hacen que la mayoría de las personas no esté al tanto de esto, muy probablemente ayuda a suavizar el debate, uno del que ciertamente seguiremos hablando en el futuro. Así hemos llegado a este interesantísimo paseo por el mundo de las cabezas, los cerebros y los trasplantes. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido como siempre agradeciendo a mis muy queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Ciese Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y Banya, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.